incluso de este elefante en la sala que tiene que ver con los ataques psíquicos. ¿Qué podrías decir? Bueno, es que ese es el tema. Vos pensá que desde el inicio de la humanidad venimos teniendo un montón de energías y cosas que vamos aprendiendo a convivir con ellas. El ataque psíquico es algo que lo venimos viviendo en la historia de la humanidad. Todas las religiones y todos los ritos hablan de ataques psíquicos y de acuerdo a eso justamente se han hecho ritos y un montón de hechizos, contrahechizos y demás, que los druidas conocemos bastante bien, justamente para tratar de pasar lo mejor posible de un ataque psíquico. Pero lo que habría que hacer es definir que justamente la psicología, ¿qué es lo que trató de hacer? Trató de no hablar más de ese tema, porque es un tema muy complejo que te lleva a preguntarte cosas muy complicadas de entender y de enfrentar. Vos sabés que Jung fue uno de los discípulos de Freud por un tiempo, después armó su propia psicología analítica, y él tuvo que enfrentarse a justamente estudios simbólicos y rituales ancestrales que él justamente se encargó de estudiar, de ahí sacó después su teoría de los arquetipos y demás, donde hay energías tanto luminosas como oscuras, y está la famosa sombra. La sombra Okay. de todos nosotros, que es también lo que nosotros podríamos definir como la sombra y el mal de todo el planeta, por decirlo así, es lo que definimos justamente como la parte que no nos gusta de nosotros, con la cual mejor no nos identificamos. El mal lo tienen los otros, nunca los demás, no nosotros. Y eso es lo que hace que justamente uno sienta que cada tanto cae en las garras de ataques de otros que nos hacen a nosotros, y no es tan así tampoco. ¿Y Eso es cómo lo que es? la historia de la humanidad ha vivido, como que hay entidades externas, y la psicología, justo con Jung y otros más, ha determinado que son más internos que externos esos ataques. O sea, la sombra nuestra de cada uno de nosotros también hace su trabajo y a veces nos hace caer en pozos importantes que se pueden determinar como ataques. Ahora, hay muchas variables, ¿eh? Hay ataques verdaderos desde el esoterismo y hay ataques Okay. que no lo son tanto, que son ataques sí, pero no tienen que ver con entidades externas o personas externas que nos quieren hacer daño. ¿Sí? Ok, pero cuando Eso, hablamos de ataques psíquicos, generalmente estamos pensando en algo extra, o sea, es algo psíquico, no lo asocia. Yo después voy a dar mi parecer, ¿verdad? Desde la psicología, porque esto es un claro, puente entre la psicología y el esoterismo. Pero fíjate que así como tienes variables, yo también tengo mis variables respecto de este tema que tratamos en psicología y que yo lo tomo de esta manera que mucha gente tal vez le hagamos poner un poco claro sobre oscuro, porque creo que de la manera que lo podemos, digamos, traer a este diálogo es desde la práctica misma de la cotidianidad, porque no es que el ataque psíquico sucede en temas muy especiales o contextos. ¿Cuáles son tus variables respecto de lo que vos manejás? Junguiano, de esotérico, druídico. bueno, mira, eh, para mí el ataque psíquico es un hecho importante, relevante, se ha estudiado mucho desde la más remota antigüedad. Vos sabés que en Ujú. los libros esotéricos se habla de el guardián del umbral, que es una Ok, especie de entidad, lo que nosotros vendríamos, la religión católica hablaría del diablo, por ejemplo, pero es una entidad creada por los seres humanos. No es que ok. tenga una entidad propia de la naturaleza, o sea, no existe el mal en la naturaleza, salvo que nuestra valoración lo haga así, pero sí existe una entidad, un egregor, como se le llama, que se le da nombre de guardián del umbral, porque es el que acumula todos nuestros problemas o nuestra forma más baja de percibir la realidad. O sea, todos tenemos en nuestro cuerpo físico, así como tenemos puntos débiles, también los tenemos en nuestros cuerpos sutiles, en nuestro cuerpo astral, en nuestra mente, en nuestras emociones. Esos puntos débiles, de los cuales somos más sensibles, son la puerta de entrada de lo que sería una depresión, por ejemplo, emocional,
una ira, un ataque de ira, una psicosis, como vos bien sabés, que de pronto hay un ataque psicótico que hace que la persona se desmadre totalmente del centro que tenía. Ok, Todos esos, o mentalmente incluso, cuando uno tiene un sistema caótico, una mentalidad caótica donde de pronto obviamente pierde la ubicación con la realidad, la relación con sus congéneres, y eso te desequilibra totalmente. Todos esos, digamos, errores de programación, como se diría en un programa o una computadora que se te cuelga, los tenemos todos en algún momento. Y esas... bueno, a mí se me cortó la transmisión, espero que ustedes estén escuchando, ¿puede ser? ¿Puede ser? ¿Vos me escuchás? No sé si la gente te estará escuchando lo que decís, tan interesante. Bueno, vamos a redondear un poco este tema hasta que el druida pueda resolver el tema de audio. Y decimos que, bien, lo que, siguiendo con esta línea de pensamiento del druida, decimos que un ataque psíquico desde este mundo psicológico, psicoterapéutico, podemos decir que cuando uno tiene un arranque extraordinario, cuando te lleva el viento, por decirlo de alguna manera, cuando te lleva el viento, aquí estamos de nuevo, estaba explicando, Druida, que cuando te lleva el viento, esos ataques iracundos, eso que no lo podés controlar, algo que te lleva puesto, es como probablemente sea un ataque psíquico de un egregor tan grande que ha generado una sombra tan enorme que no la puede gestionar. Acuérdense que siguiendo con parafraseando lo que el druida decía, nosotros tenemos nuestro receptor, que captamos ondas de frecuencia. No me voy a cansar de repetirlo. Por lo tanto, poder gestionar esos momentos iracundos, que hay que hacer un gran esfuerzo, porque uno lo siente en el estómago, lo siente en el plexo solar, lo siente en la taquicardia, lo siente en las extremidades, mucho cortisol, mucha adrenalina, y en ese momento uno tiene que aprender con guía, con ayuda, a gestionar este temperamento o esta tomada, ¿no es cierto?, de estos egregores, que por cierto en este tiempo hay bastante. Yo les voy a decir, hay tanta información en la web, yo les cuento una cosa, yo por lo pronto dejé bastante hago un raleo de lo que puedo ver, porque realmente más que informar, desinforman algunos, y creo que hace un poco de desequilibrio en las personas y creo que viene un tiempo complicado. ¿Saben qué? Esto un poco les voy a decir en este momento que viene a cuento. Hace 4 años y medio más o menos me pidieron que hiciera un webinar para la Cámara Minera del Perú. Hicimos un webinar después de la famosa pandemia y esto, hicimos un webinar el cual se llamó La verdadera pandemia psicológica. Creo que lo estamos viviendo ahora. Y esto es muy importante, poder tener información, conocimiento, poder gestionar, saber qué nos está pasando internamente para poder tener una vida mejor y elegir qué sintonizamos, qué vamos con esa frecuencia, qué vamos a captar, ¿verdad? Dime tú. Tú, Druida, dime. Bueno, ya dijiste un montón. Sí, pero esto desde la Ahora, psicología. Yo quiero hablar también que te expreses desde lo esotérico. Si esto tiene algo que bien, ver, yo si te vos cuento. estás de O sea, acuerdo. sí, a ver, pero hay distintos niveles. Por eso te estoy diciendo que, por ejemplo, el nivel que realmente se llamaría ataque psíquico incluye un proceso que se llama la iniciación. O sea, todos Ok, nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a ir evolucionando hacia tomar conciencia de nuestros vehículos sutiles, de nuestro cuerpo astral. Es algo que toda la humanidad en algún momento va a llegar a lograrlo, a trabajar más en su cuerpo sutil, en su cuerpo etérico, que solamente en su cuerpo físico. En algún ok, momento está escrito que toda la humanidad en algún momento pueda ser clarividente, clareaudiente, que pueda comunicarse con todos los niveles de energía que hay, y eso es un proceso que es lento, es engorroso, y que estamos llevándolo hacia ello. ok. Ahora, eso se llama el camino de la iniciación.
hay distintas iniciaciones. La primera iniciación es justamente no dejarse dominar por el cuerpo físico solamente, sino que nuestra conciencia sea lo suficiente de las preocupaciones del cuerpo para tener un tiempo para concentrarse, a estar atento a otras cosas, a otras señales. Entonces ahí es donde el sendero de iniciación empieza con sentir cosas, ver cosas, escuchar cosas, que para la ciencia psicológica normal no está muy bien visto. Si yo te digo que escucho, por ejemplo, soy un canalizador, que escucho voces o que tengo escritura automática o que veo entidades, seguramente me van a empastillar, porque eso es lo que hace, pues, sí, y eso es lo que ha evitado muchas veces que justamente haya más místicos sueltos por la calle, por no decir locos sueltos, que muchas veces se confunden porque desde la psiquiatría no hay una visión de alguien sano que pueda comunicarse escuchando voces externas, ¿sí? Eso, desde la más remota antigüedad, es exactamente al revés. Y si vos ahora ves que ahora se quiere usar la psilocibina como curativo para muchos trastornos de ansiedad, por ejemplo, pero que muchas de esas hierbas y hongos han sido usados desde la más remota antigüedad para abrir estados de conciencia en los cuales te encontrabas con tu sombra, te enfrentabas a tus puntos débiles y Bueno, después de ahí salías mejor. bueno, hay que aclarar un punto acá. Quédate quieto Sí, porque el micrófono te hace ruido, así que quédate quieto para que no se te vaya el audio. Este, ¿sí? te cuido, ¿viste? Escúchame, hay un tema con esto que estás diciendo, porque hay que hacer la aclaración, ¿verdad? Es decir, cualquiera puede entrar en un estado de iniciación. ¿Qué te parece? A mí me parece que no, claramente. No, Mm, hace falta una preparación, una limpieza, mm, una gran limpieza y sobre todo ver cuáles son tus puntos débiles para ok, tratar de superarlos, por supuesto. Entonces, en todas las religiones y en todos los lugares donde se tiene que llegar a ese punto en el cual hay un encuentro con un aspecto superior, entre comillas, de nuestro propio ser, bueno, para eso se necesita toda una preparación. Y yo te puedo contar el caso, hablando de un ataque psíquico que yo tuve que atender ya hace muchos años, por de favor, una persona sí, que estaba bien, estaba normal en su evolución, pero justamente empezó a tener dudas con respecto a la religión de sus padres, por ejemplo, que no eran muy religiosos, pero él les tenía, por su idiosincrasia, como hablamos en la vez anterior, tenía una religión específica y tenía que continuar con esos ritos normalmente establecidos. Pero ok, después empezó a estudiar, a sentir y a leer cosas que iban un poco en contra de eso que había estudiado y aprendido, y entró en un conflicto cognitivo, sería para la ciencia psicológica, pero él lo vivió en un momento, un par de noches que vivió como un ataque psíquico. No porque tuvo pesadillas, que es otra forma de ataque interno, por decirlo así, sino tuvo realmente muchos malestares físicos muy notorios. Él explicaba que era una especie de terror que sentía o de miedo que sentía, como que estuvieran rodeado de seres oscuros que lo estaban intentando torturar de alguna manera, no físicamente, sino psíquicamente, no lo dejaban pensar, no lo dejaban sentir más que dolor y angustia y mucha opresión en su pecho, una serie de trastornos que vos decís, bueno, sería un ataque de pánico, podés decirlo desde la psicología no actualmente. necesariamente, no necesariamente. No son Bien, las características exactamente. del ataque de pánico, sí. Nunca había tenido eso, había sido una persona sana, no tenía ningún problema, nunca tuvo problemas de cardiológicos ni nada que pudiera hablar de una angustia. No era una persona que supiera siquiera había sufrido angustias importantes, ni pérdidas familiares, nada de eso que a veces acongojan mucho el duelo de una persona, pérdida de una persona, y Ok, te hace, digamos, lograr esos puntos débiles que te invade la tristeza, te invade incluso la ira, el enojo, un montón de emociones encontradas. Él no había tenido nada de todo eso. ok. Solamente había leído y estudiado algunas cosas que le hacían un conflicto en su forma de pensar. ¿Y cómo lo acompañaste? ¿Cómo acompañaste Bueno, ese proceso de esa persona? bueno, le dije, bueno, le di un par de pautas de cómo tenía que elevar su conciencia, de cómo tenía que no darles ninguna entidad, sino simplemente basarse en lo que él estaba seguro, que es el amor de su familia, el amor que rodea a todo ser humano, si uno quiere, con su ángel guardián, que se puede llegar a conectar con
el pedido a Dios y a quien quiera, o como quieras nombrarlo, a tus ángeles protectores o a tus seres espíritus guía o los protectores que a vos te resulten satisfactorios, que trate de evitar de pensar en ese aspecto de meterse, de seguir investigando algo que le trae conflicto, que por un tiempo no lo haga, después puede llegar a retomarlo si es algo que le interesa mucho, pero que en ese momento, durante un tiempo, haga una especie de retroceso, por decirlo así, a un estadio anterior donde tenía más tranquilidad y más paz, y que después Un ayuno fuera sería. de a poco llevando. Un ayuno. Un ayuno Más o sería. menos, sí. Ok. Básicamente sí, también le dije que hiciera ayuno y meditación, por supuesto, y con una serie de mantras que son, digamos, cada uno son adaptados a la situación y a la persona, Bueno, y a la idiosincrasia de la persona. imagino que para poder llegar a la conclusión de ese proceso, digamos, de acompañamiento, tuviste que haber tenido una serie de pruebas diagnósticas para que esa persona estuviera realmente sana y no quebrada, dividida, como decimos nosotros, ¿no? Sí, 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 por supuesto, yo hice toda una investigación previa, análisis Ujú. del estado familiar, que es muy importante, el entorno donde estaba, qué le estaba pasando. No había Ok. ningún conflicto, no había problemas laborales ni económicos, no había nada que expresara, ni siquiera alguna de las personas que lo rodeaba estaba en un conflicto complicado que él se viera involucrado. O sea, hice toda una anamnesis para poder llegar a la conclusión de que lo que él tenía era simplemente lo que se llama una ilusión, por decirlo así, y tenía que desilusionarse. Que la desilusión no es algo malo. Lamentablemente, ilusión viene de una fantasía, una creencia errónea que nos han inculcado, que hemos Ok. aceptado, No o lo que estamos. sea, que de dónde venga no importa, pero generalmente viene Ok. de los ancestros. Y cuando uno se desilusiona, es algo positivo en realidad, porque se tiene que sacar la venda de los ojos de la realidad. Bueno, Esa entonces realidad estaríamos a veces hablando. no es satisfactoria porque Está bien. te quita, Ok, entonces, si ¿se alguien entiende? avesado en estas cuestiones te escucha, diría, esta persona estaría pasando por un periodo depresivo, tal vez, porque a veces una depresión mayor lleva a eso. No necesariamente, ¿no es cierto? Lo has acompañado muy bien porque esa persona pudo salir de ese cuadro, ¿verdad? Solo duró 3 Ahora, días. fue un episodio agudo fue. Fue muy agudo, pero duró 3 días. Después desapareció y estaba perfecto después. Ok, o sea, a eso se le llama un ataque psíquico desde el punto de vista esotérico. Exactamente, tal cual. Ok. O sea, él podría haber creado a través de su nivel de conciencia o cognitivo o emocional un estado, un egregor importante para que diera entrada a esa situación aguda, ¿verdad? Algo le pasó. Esto que vos llamás desilusión podría haber sido un estado. Estoy inventando, druida, no sé el caso, pero digo, con lo que me contás, puede ser que esa persona haya tenido un gran evento emocional y psicológico y hasta espiritual, ¿no es cierto? Del sentido de la vida, por ejemplo, ¿no es cierto? Una neurosis noógena al decir de Víctor Frank, Por digamos, ejemplo. Sí. ¿verdad? Claro. Sí, Bueno, podría ser un conflicto existencial para algunas escuelas psicológicas. Tuvo un conflicto existencial, pero le duró 3 días. O sea que no es algo que fuera un proceso elaborado de mucho tiempo. No, no. Él simplemente tuvo un conflicto que él dice que ese fue su punto débil, porque no tenía otros aspectos importantes, que ok, no tenía ya conflictos emocionales, no tenía conflictos laborales, te vuelvo a repetir, no tenía algo que lo preocupara en su día a día, tenía una vida normal, hasta que pasó eso. Y bueno, en ese momento él asoció con que justamente según sus propios pareceres, era como que él estaba por pasar a otro estadio de conocimiento y algo se lo tuvo que le quería impedírselo y volverlo para atrás. qué Esa fue una de interesante. las conclusiones, sí. Él pensaba, no, yo tengo que sacarme de encima esto para seguir avanzando, pero justamente en ese momento se provocó un conflicto donde él se sintió en duda, en debilidad, y ahí pasó el ataque psíquico. O sea, es como que él sentía como que alguien de afuera venía a querer retenerlo, por decirlo así, en un pensamiento equivocado, para Ok. resumirlo.
o en un bajo pero que ese astral. pensamiento equivocado lo llevaba a una vida equivocada. Ok, O sea, o era aún, todo o un tema sea, existencial. había caído en un bajo astral, podríamos decir. Yo no diría, bueno, sí, un bajo mental más que astral, porque fue un conflicto cognitivo, fue un conflicto de saberes, por decirlo Ok, así. ok. No tenía una Bueno, emoción específica ligada a eso. Sí tuvo miedo, ok. y en un momento del ataque se sintió muy solo cuando en realidad no estaba solo. Al O contrario, sea, estaba atacado. el elefante en la sala podría ser el caso de esta persona. Mm, digamos, yo creo que el término elefante en la sala es más algo que uno no considera mejor, o sea, uno lo ve ahí todo el tiempo, pero mejor no se habla de eso, o no se admite. Bueno, sí, había un elefante en su sala, en su cabeza, que era que él tenía que seguir con una vida dedicada a una historia que realmente no quería, pero Ujú, no lo quiso después de que se dio cuenta de que estaba encerrado en esa historia, ¿se entiende? O se sea, como que entiende. él se dio cuenta de que estaba en una prisión de creencias. Y cuando él vio que había una llave, primero que reconoció como el Matrix, reconoces que estás en una prisión, se sorprendió de reconocer eso, y que encima ya tenía una llave como para abrir la prisión y salir, pero eso le dio mucho miedo porque es salir a un terreno desconocido. Si Claro, vos estás acostumbrado a un régimen de vida, régimen social, familiar, donde vos estás, tu vida se basa en eso, y de pronto te das cuenta de que todo eso puede ser una mentira y puede ser solamente una prisión de tu mente, bueno, es un tema que muchos de nosotros vivimos muchas veces, a veces no fácilmente. Fue un claro. cambio de su vida muy importante, O sea, porque fue pasó un por cambio eso. radical, ¿no es cierto? Tenemos una pregunta o un comentario. Dice, ¿la parálisis del sueño es un ataque psíquico? Te lo pregunto a ti. Puede serlo, puede que no. De lo que Ajá. yo sé y lo que estudié, puede serlo, sí. Puede ser que una Ujú, entidad, digamos. Lo que pasa es que cuando uno habla de entidad, está poniéndole todo afuera y ahí ya no siempre es así. Hay mucho ok, interno también. Aparte, nosotros tenemos un mecanismo normal, así como nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro cuerpo físico puede tener de pronto un dolor y es un ataque al hígado, el ok. cuerpo astral también tiene su propio metabolismo y también puede tener una parálisis del sueño por su propio mecanismo, ¿sí? Ujú, Entonces no significa que esa parálisis del sueño sea un ataque, sino un proceso que pasa dentro del cuerpo. Ahora, así como si yo te doy, por ejemplo, a vos, algo venenoso que te provoca el ataque al hígado, entonces yo te estoy atacando con un veneno que te provoca el ataque al hígado, también puede pasar que a tu cuerpo astral le hagan un ataque para que justamente sientas esa parálisis que te provoca mucho miedo. claro. ¿Sí? Ahora, vamos a ir brevemente, vamos a hacer una pausita y después de la pausa me gustaría contar también cómo en psicoterapia muchas veces los diagnósticos diferenciales se pueden, digamos que, confundir con estas cuestiones, ¿no? ¿Qué diferencia o qué podemos encontrar? ¿Cómo sabemos si es un ataque psíquico, si es un proceso, digamos, psicótico o qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Bueno, esto en psicoterapia se ve muchísimo. Lo vamos a hablar después de la pausa. Los espero. Muy bien, aquí estamos. Ahí atendiendo algunas preguntas, ¿no es cierto? Y algunas cuestiones. Bueno, hablamos, a ver, vamos a hablar cómo es este tema de el ataque psíquico, elefante en la sala, cómo nosotros nos damos cuenta, nosotros me refiero a los psicoterapeutas, a los psicólogos, cómo podemos hacer un buen diagnóstico diferencial entre una cosa y la otra. Claramente que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?
A los psicólogos que toman pruebas psicodiagnósticas les va a ser mucho más fácil poder identificar si una persona realmente está en un proceso, digamos, de un diagnóstico reservado o si está sucediendo otras cuestiones. Y en algunas oportunidades lo hemos conversado, ¿verdad, Druida? De esta, que él se ha asombrado bastante porque, yo les cuento, hace muchos años a mí me tocó recibir una notificación de un sacerdote, y les voy a decir, sacerdote carismático, donde me envió una persona porque tenía problemas, o sea, tenía problemas de que no sabían si había digamos, una posesión eh, de un egregor importante, para no decirlo de otra manera, y lo digo eufemísticamente, y tenían que pedir al Vaticano, tenían que pedir la autorización para exorcizar, porque de esto no se habla, esto realmente, yo soy testigo, porque me ha ocurrido a mí, yo estuve ahí, presencié, tuve que generar un informe, hacer todo un psicodiagnóstico para que ese informe está en donde tiene que estar, digamos, del Vaticano, ¿verdad? Porque yo tuve que determinar si esa persona estaba en ese proceso o no. Y claramente no estaba en ese proceso. Era una persona sana, con toda su estructura sana. Yo he trabajado en la casa de esa persona, he trabajado en el sentido que he trabajado con el sistema familiar, qué estaba pasando con esa familia, con esa persona, qué estaba pasando, incluso trabajó con todo el grupo familiar, porque son muchos los factores y las variables, no es solamente que porque hay, por supuesto que no todos los casos son iguales, no quiero que me malinterpreten, si no estoy diciendo que se necesita capacitación, se necesita profundidad, se necesita ir un poco más allá de los libros psicodiagnósticos que a veces nos confunden. Si están los psicoterapeutas escuchando y no toman psicodiagnósticos, bueno, pueden pedir a otros que les hagan un estudio con test específicos para determinar a ver qué le está pasando a esa persona antes de tomar una medida que puede ser catapultarla con un diagnóstico que no está bien diagnosticado. Esto lo he visto mucho también en hospitales, digamos, de agudos, psiquiátricos, he trabajado con ellos y se ve muchísimo que una persona, por ejemplo, está diagnosticada erróneamente y con lo cual erróneamente medicada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque encima también se puede catapultar a la persona como poniéndole un mote de tal cosa. Y a lo mejor lo que necesita esa persona es un buen diagnóstico, un buen acompañamiento, buena información y conocerse a sí misma, a sí mismo, para poder tomar las medidas. ¿Y para qué? Para poder empezar a gestionar, tiene que tener mucha ayuda para poder gestionar todo lo que le está pasando, si ese fuera el caso, ¿verdad? Bueno, esto desde la psicología. Desde el esoterismo, desde otras posturas, sería otra cuestión, ¿verdad, Luida? No te escucho. Qué pena. No sé si te está escuchando la gente. No, bueno, parece que hay un temita con... Prometo que lo vamos a ayudar al druida para que él pueda tener... está en el campo el druida, debe ser. Entonces hay problemitas, pero ya lo iremos resolviendo porque hay tanto, tanto para poder hablar de estos temas, ¿verdad? O sea que en este caso me ayudaría mucho que alguno pueda tener alguna pregunta o poder dialogar al respecto, porque esto no es menor. Ustedes saben que cuando hablamos de elefante en la sala, si alguien dice, acá está el si alguien dice que, no sé, siente que alguien lo persigue o tiene problemas de este tipo, y la familia muchas veces no va a querer saber nada de esto. O sea, el mecanismo de negación es como un gran elefante en la sala y a lo mejor quien lo esté sufriendo, por supuesto que haciendo un buen diagnóstico, quien lo esté sufriendo se cohíbe porque
El elefante en la sala siempre es un tabú. ¿No es cierto, Druida? ¿Me escuchás? Exactamente, sí. Adelante. Es un tabú, es un problema grave para todos porque no estamos acostumbrados a enfrentarnos a eso y pensamos que la vida diaria, con todas sus complicaciones, ya es suficiente como para preocuparnos de alguien que no está dentro de lo que se supone lo normal, ¿sí? Entonces, por eso, siempre, de ahí, bueno, el origen de los manicomios y demás es porque cuando una persona no se entiende dentro de un grupo familiar, la familia lo aísla. Esto no sucedía antes. Esto en la más remota antigüedad siempre hubo alguien que era el místico, el que tenía visiones, el artista, el que tenía un extraordinario poder para representar en imágenes, en sonidos o lo que sea sus ideas. Los chamanes surgen de ahí también, los ritos chamánicos y demás surgen de personas que tenían percepciones que los demás no tenían. Entonces, después con esta sociedad moderna, obviamente uno dice, no, mira, no tengo tiempo de ocuparme de esta persona que no entra dentro de lo que se podría decir los cánones establecidos de conducta y demás. Entonces es un problema grave que haya personas que tienen percepciones extrasensoriales, fenómenos paranormales, que tengan capacidades diferentes. Es igual que una discapacidad, que también han sido maltratados durante toda la historia de la humanidad. Las personas que tienen una cierta discapacidad física, estas otras cosas son discapacidades mentales, emocionales, espirituales, y no se adaptan a la sociedad en el conjunto, la sociedad materialista que necesita sus espacios, sus tiempos para lograr sus objetivos materiales, y no le interesa saber mucho más de lo demás. Es un Bueno, problema grave que no le estemos dando importancia a esos mundos internos y sutiles que tenemos por dentro. Y aún ahora, fíjate que los artistas no encuentran la forma de vivir fácil en el entorno capitalista, por decirlo así, de Occidente, salvo que seas una superestrella, que tengas suerte, que tengas bueno, un don con la música de llegar a mucha gente, pero los que captan otras cosas, personas que tienen una sensibilidad en particular, no llegan a eso. Son un poco abandonados y no tienen una familia, alguien que los apoye, alguien que les dé todo lo necesario para que se sientan parte del sistema, parte de la comunidad, parte de una familia y no aislados. Bueno, eso es el problema más grave, te diría, bueno, de por qué nos surgen estas cosas. hay un tema, hay todo un tema alrededor de esto, porque es más fácil. En un sistema familiar siempre les conviene tener el chivo expiatorio. Además, ujú, Entonces es el raro, inmediatamente surge el mote, está el loco, y a lo mejor esa persona lo que necesita es que la familia pueda apoyar, aunque a veces la familia, bueno, hay de todo, hay que entender que hay familias que insisten en que la persona pueda tener una buena terapia, pero al mismo tiempo esa misma familia también necesita un buen contexto terapéutico. por Porque supuesto, por hoy la supuesto. familia está muy, ¿cómo podríamos llamarlas estas familias de hoy? Tan separadas, ¿no es cierto? Emocionalmente hablando. No hay tiempo. No hay presencia. Muy O bien, sea, no hay presencia. el celular, las adicciones, las drogas, un montón de otras cosas toman el lugar de los vínculos afectivos, lamentablemente. Ok. Y también es cierto que esto viene de un arrastre de mucha gente que no sabe cómo vincularse afectivamente, incluso dentro de su propia familia todo es disfuncional. Eso lo sabés más vos que yo. Las disfuncionalidades son enormes, infinitas. Y ya incluso el espacio que se podía llegar a tener de reunirse en una cena para poder charlar de los problemas diarios, ya no existe casi. Hay muy poca gente que se junte a hablar sobre eso, porque los chicos están en su cuarto encerrados con su compu, los adultos están cada uno con su celular. Ya hay, digamos, distanciamientos que llevan, obviamente, a todo este problemática, que bueno, en algún momento se tendrá que ir mejorando porque si no vamos para atrás. Y eso es uno de los problemas que la psicología y el esoterismo también está trabajando sobre eso, porque también es cierto que desde el punto de vista esotérico, tratar de, no diría luchar, vencer todo ese tipo
de problemáticas que son parte de nuestra parte más básica, instintiva, casi te diría un poco inferior, si no me gusta usar las palabras inferior y superior, pero poco deseable de nuestra personalidad, y tratar de transmutarla por los elementos más importantes. Ya en la más remota antigüedad, Sócrates, Aristóteles hablan de la importancia de buscar la virtud, no de buscar el placer, que esto es lo contrario a veces de la virtud, porque el hedonismo, bueno, ya sabemos que está a flor de piel, pero la idea de, y esto es algo que hablamos en el programa anterior, de entrar en la conciencia planetaria, de darnos cuenta de que nosotros no somos un individuo que solamente tiene que buscar su propio placer y que encima piensa que eso es felicidad, porque encima hay un problema grave con esa palabrita, la Totalmente. felicidad. Si tomás la conciencia planetaria como eje, te das cuenta que no estás cumpliendo con el rol para el cual fuiste creado y eso te hace peor que infeliz. No, olvídate de la cultura. Por favor, ¿podés etimológicamente hablar de la palabra o el concepto de esta feliz Yo o soy un felicidad? estudioso de las palabras, sí, porque Sí, creo que por eso. nuestro cerebro, sobre todo el hemisferio izquierdo, que es el que habla mucho a veces, traduce todo en palabras. Al poner en Ujú, palabras las cosas se limitan. Sí, hay que expresarlo de alguna manera, pero las palabras a veces se equivocan. Entonces ok. yo voy a buscar siempre el origen de las palabras. Y la palabra felicidad viene de la misma raíz que fértil y la misma raíz que fecundo. O sea que una persona en la antigüedad, cuando se creó esa palabra, era, si vos tenías hijos, eras fecundo, y si tenías un campo productivo, eras fértil, vos tenías que ser feliz. Esa era la felicidad, tener hijos que te continuaran, que te siguieran, que tuvieran un lazo afectivo, y un campo en el cual por lo menos tuvieras, que te pudiera dar de comer y te pudieras sentir productivo. Nada más que eso, no hacía Ujú, falta más nada. ¿Sí? Lo que pasa es que claro. después empieza, y esto es un problema que creo que tiene que ver con estas creencias y con el yo, que nosotros sentimos que es importantísimo estar separados y que yo pienso y siento otras cosas que el resto de la humanidad, y a mí ser feliz me hace de tener una Ferrari en la puerta, por ejemplo, es una pavada que estoy diciendo. Pero básicamente no nos damos cuenta, hacia planetaria, lo más jodido, lo más problemático, es esta sensación de división entre que yo soy yo y no tengo nada que ver con los demás. Y el planeta no te creó así, no te creó para eso. Te creó para que seas un ser gregario, para que seas un ser que pertenece a una comunidad, que pertenece a todo, no solo a una comunidad, a toda una humanidad en conjunto. Y eso es muy importante. Pues sabes que la palabra diablo, vamos a mencionarlo ya que estamos hablando de ataques psíquicos, viene también de otra raíz y se asemeja a otra raíz, que es justamente la que dice la división, la misma raíz que dividir. Divide y triunfarás, es una de sus frases famosas, ¿no es cierto? Bueno, Ok. la Ujú, división de justamente no darnos cuenta que nosotros lo que realmente somos es una célula de este cuerpo planetario. Cuando nos dividimos y sentimos, ah, no, pero yo soy más importante que todos los demás que me rodean, yo soy más que el planeta, yo tengo que usar y usufructuar el planeta, no tengo que darle nada al planeta me tiene que dar todo. Y eso es claro. justamente lo contrario de la conciencia planetaria. Yo me acuerdo un discurso famoso de Kennedy, el que murió en el 63, que decía, no pienses en lo que América puede darte, sino en lo que vos tenés que darle a América para que América sea grande. ¿Sí? No Ujú, soy yanqui, pero esa frase la voy a traducir en no pienses en lo que vos tenés que sacarle al planeta, sino en lo que vos tenés que darle al planeta. Porque para algo te creó, para que vos sigas una evolución, una humanidad en conjunto, porque tiene todo un proceso evolutivo que, bueno, algunos dirán más esotéricamente, la gran hermandad blanca, que son nuestros hermanos mayores, nos tienen que guiar hacia esa visión de una humanidad en conjunto, donde todos nos entendamos mejor y podemos crecer en muchos aspectos, incluyendo este de sacarnos de encima todo lo complicado, lo dañado que tenemos en nuestra interioridad. claro, Pero entonces, sí, hablando de, volviendo al concepto de ataques psíquicos y del elefante en la sala, es como que pienso con lo que vos estás diciendo que probablemente, por supuesto no en términos generales, sino en términos, digamos, particulares, a veces uno, por ejemplo, yo me voy a poner yo como ejemplo. A mí me encantaría ver algo. Es decir, yo lo máximo que veo es que en mi jardín veo alguna
silueta que para mí está lleno de entidades que me encantan, porque son como una estela blanca, ¿no? Que pasan de acá para allá, O sea que ¿no es cierto? estadísticamente la clariaudiencia es primero que la clarividencia, Sí. lo que han dicho algunos cuantos. Entonces, lo primero que uno hace es escuchar. Por eso hay contactados que sienten que les dictan cosas. Vos no ves a quién te está dictando, pero sentís adentro de tu cabeza una frase que te resuena y hasta que no la pones por escrito o hablada o la transmitís, ¿Y a no te vos te deja en paz. pasó? ¿Y a vos te Sí, yo pasó que estuve en lugares donde éramos grupos de contactados, pero ves, eso es una de las cosas muy importantes. En cada grupo que yo estuve donde pasaban esas cosas, era por un fin que era mayor que el grupo. a ¿Sí? O ver, sea, si a vos okey, te contactan o vos te permitís ser canal de una frase o de algo que te están diciendo, depende de la frecuencia del grupo lo que se va a desarrollar y qué se va a expresar de eso. ¿Sí? Entonces, esto es algo mm, antiquísimo, pero lo primero que se hace siempre es escuchar. La clariaudiencia es más que la clarividencia. El famoso tercer ojo se abre después del tercer oído, por decirlo de una manera así. ¿y Más cuál es el tercer oído? el oído astral, lo que se llama la clariaudiencia. Nosotros, los Okey, 5 sentidos que tenemos tienen una parte, una connotación astral. En nuestro no, cuerpo astral tenemos esos 5 sentidos, además de otras cosas, ¿sí? ujú, Por ejemplo, la psicometría, que es el poder tocar un objeto y ver su pasado y su registro acásico, por decirlo así, eso es algo que algunas personas tienen, que es lo que vendría a ser como el tacto para el cuerpo físico, eso es como el tacto del cuerpo astral. Vos tocas algo y tenés una conexión con lo que pasó con ese objeto y su aura alrededor, ujú, ¿sí? Eso muchas personas lo pueden desarrollar. Por supuesto que estoy hablando de algo que le puede pasar al 20% de la población, 25%, o sea, no es normal, salvo que te dediques a profundizar y a desarrollarlo y a prestarle mucha atención a eso, que vos desarrolles ese tipo de eh, poderes, entre comillas. Y también es muy difícil saber si son realmente objetivos en lo que se ve como resultado o si es un invento de tu mente, porque acá hay que recordar una frase muy importante, que es una frase del yoga de hace 5.000 años, que dice que la mente es la creadora, todo es mente, pero también es la asesina de lo real, porque es tan creativa que puede inventar cualquier cosa. Entonces, cuando vos tenés un hecho paranormal o un hecho extraordinario, tu mente tiene que interpretarlo y adaptarlo a algo que te dé seguridad, que te dé satisfacción, porque cuando vos nombrás algo y lo pones en un mote, lo podés encasillar en una parte de tu cabeza y decir, ah, bueno, esto es tal cosa y me quedo tranquilo. Te da cierta ujú, seguridad. okey, Entonces, eso es lo que justamente sucede cuando vos estás buscando la necesidad de encontrar cómo definir algo, cómo encerrarlo en una cajita y decir, ah, bueno, acá esto me da seguridad, ¿sí? claro, Por eso los nombres. Por eso, por sí, ejemplo, en los exorcismos, sobre todo los católicos que ves en las películas todos los días, tenés que encontrar el nombre del demonio que está dentro de la persona, que eso es un simbolismo muy importante. Porque cuando vos encontrás el nombre, lo reducís, lo encasillás, lo guardás, lo podés yo encajonar, yo decís, ah, bueno, yo esto es tal puedo cosa. claro, yo puedo asertivamente, corroborar lo que estás diciendo, porque en esa oportunidad, calculá que esto pasó hace muchos años, en esa oportunidad, el sacerdote que estaba, haciendo, bueno, a ver, para que la gente entienda, el sacerdote, en ese momento, el sacerdote tenía que hacer algo para determinar, yo ya había determinado psicológicamente que la persona estaba bien y el sacerdote tenía que determinar si realmente ahí adentro había alguien o una entidad. Y lo Sí, primero que le preguntaba era el nombre, que dijera el nombre, sí, tal cual. lo primero. Y bueno, claramente el nombre no apareció y esa persona después transversalmente está viviendo su vida normalmente, pero porque pudo gestionar eso que le pasaba, que a la familia quería otra cosa, la familia de esta persona. Sí, sí, generalmente de sacárselo de encima, internarlo y que no digan nunca más No, nada porque, sobre eso. pero por otro lado, estas personas que son personas, digamos, que no tienen una patología, están pasando por un periodo realmente fuerte y extraordinario,
también tienen esta cosa de que son también los denunciantes del sistema familiar, porque dicen cosas que a la familia no les gusta, o No sea, no solo de la quieren. familia, no Mm, es solamente de la familia, es como vos sabés muy bien, de todo tu transgeneracional, incluso de absolutamente, tu comunidad toda. claro. Porque esa es la parte que se esconde de nuestro lado espiritual, aunque no me gusta la palabra, de nuestro Ujú, lado más sutil, que bueno, mejor no nos enteremos de eso. Sigamos comprando, comiendo, haciendo todo lo que este cuerpo físico te pide, y de las otras claro, cosas no te ocupes todavía. claro, Eso es lo que justamente hay que tratar de ver, que es el elefante en la sala. tal Nosotros cual. tenemos cuerpos espirituales, mundos espirituales, sutiles, que nosotros tenemos que encarar la realidad de que somos más de ahí que de acá. Este Absolutamente de cuerpo acuerdo. lo vas a abandonar, este cuerpo en algún momento va a dejar de comer, va a dejar de existir, los Ujú, tenés que abandonar y vas a vivir otra vida en esos cuerpos ujú. sutiles, que es tan larga o más que esta, y que vos tenés que saber que tenés que, digamos que tenés toda una preparación hacia ese lugar también. Totalmente. ¿Sí? Bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Me encantó. Me parece que todo esto da para mucho más, que podamos en otro momento continuar con estas reflexiones y poder transmitir estos saberes y conocimientos y experiencias, ¿verdad? Así que a lo mejor te invito para la próxima semana. Tenemos que Cuando resolver quieras, el tema no del tengo audio. problema. Tenemos que resolver el tema del audio. Bueno, gracias, Druida. No, Yo me gracias a vos. despido, yo me despido antes que de despedirme, por supuesto, y de agradecer que estén ahí, que, que nos den, que se suscriban, que nos den una manito para que nosotros estemos más motivados para poder seguir ofreciendo este saber, este conocimiento, para que podamos llegar a la gente y, ¿por qué no?, en algún momento también dar pautas, dar algún consejo, algo para que ustedes puedan utilizarlo y puedan corroborarlo, porque todo lo que se dice lo tienen que experimentar, no tienen que creerme a mí ni al druida, no nos tienen que creer, en realidad no nos tienen que creer a nadie, porque tienen que experimentar, a ver, esto ¿es posible con esto? ¿Me puedo sentir mejor? ¿Tengo una mejor vida? ¿Puedo tener mi ser de otra manera? ¿Puedo gestionar de otra forma y sentirme mejor, más confiada, más serena, que en este tiempo es tan importante, menos disruptivo, disruptiva? Porque también esto del elefante en la sala es que cuando uno se pone disruptivo, cuando uno tiene un ataque de rabia o se pone iracundo, también nos atrapa el egregor y esto puede pasar a cualquiera. Y saber gestionarlo, porque tenemos que saber que eso puede estar cooptándonos. Muy bien, dicho esto, gracias por estar, suscríbanse, continúen con nosotros la próxima semana, den me gusta a todo esto, gracias a Susana, gracias a Roberto, gracias a Vane por asistirnos y la semana que viene, ya se lo digo de ahora, la semana que viene voy a hablar de un tema que a mí me preocupa y muchísimo y les voy a dar el título. El título lo tengo anotado porque si no me voy a olvidar. Es en el próximo episodio, la formación de esclavo educado. Presten atención, para no pensar, educado para no pensar.